Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde descubrimos juntos los tesoros ocultos del entretenimiento. Espero que estén listos para una dosis extra de pasión, romance y drama, porque hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de los mini dramas turcos que te robarán el corazón en un abrir y cerrar de ojos. Sí, lo escucharon bien, mini dramas turcos. Esos pequeños bocados de historias intensas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, pero sin la necesidad de comprometerte con cientos de episodios. Ideales para ver en una tarde lluviosa, durante el fin de semana, o incluso en esos ratitos libres que tienes entre actividades. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones. Cada semana les traemos lo mejor de las series, películas y novelas de todo el mundo, así que no querrás perderte nada. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a explorar 5 mini dramas turcos que estoy segura, los van a enamorar rápido. Historias cautivadoras con personajes entrañables, tramas emocionantes y por supuesto, ese toque turco que las hace tan especiales. Prepárense para suspirar, reír y tal vez hasta derramar alguna lágrima, porque estos dramas vienen cargados de emociones. Vamos a empezar. El primero en nuestra lista es Etos, o Bir Başkadir en turco. Sé que no es estrictamente romántico, pero es tan potente y revelador que no podía dejarlo fuera. Esta serie de Netflix explora las diferencias culturales y religiosas en Estambul a través de las vidas de un grupo de personajes muy diversos. Tenemos una joven mujer de limpieza que es religiosa y conservadora, una psicóloga moderna y secular, un rico empresario, y muchas otras personas cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Etos no es un drama ligero, pero es profundamente conmovedor y te hará reflexionar sobre los prejuicios, la tolerancia y la búsqueda de la felicidad. Es una joya que te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla. Aunque no es el típico drama romántico, las relaciones humanas y el autodescubrimiento son temas centrales, lo que la hace adictiva y emocionalmente resonante. Además, la fotografía es bellísima y la actuación es impecable. Si buscas algo más allá del romance tradicional, Etos es una excelente opción. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. Profundizando en Etos, lo que la hace tan especial es su honestidad brutal al retratar la complejidad de la sociedad turca contemporánea. No se escatiman detalles al mostrar las tensiones entre los valores tradicionales y la modernidad, la religión y el secularismo, el campo y la ciudad. Cada personaje está construido con una profundidad psicológica impresionante, lo que permite que el espectador se identifique con sus luchas y aspiraciones, independientemente de su origen o creencias. La serie logra crear un diálogo intercultural genuino, invitando a la reflexión y al entendimiento mutuo. La directora Berkun Oya ha sabido tejer una narrativa compleja y sutil, que evita caer en clichés y estereotipos. En lugar de ofrecer respuestas fáciles, Etos plantea preguntas importantes sobre la identidad, la pertenencia y el significado de la vida. La serie también destaca por su impecable dirección artística, que captura la belleza y la melancolía de Estambul. La música, la fotografía y el diseño de producción se combinan para crear una atmósfera única y envolvente. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Etos es una apuesta segura. No te arrepentirás de dedicarle un fin de semana a esta joya turca. Y para aquellos que disfrutan de explorar las profundidades del alma humana, esta serie es un verdadero festín intelectual y emocional. Nuestro segundo drama es una joyita romántica llamada Fi. Este drama es visualmente impresionante y te atrapa desde el primer segundo. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La historia explora la pasión, la obsesión y las complejas dinámicas de poder en las relaciones. Fi es un drama audaz y provocador con un ritmo rápido y giros inesperados. La química entre los protagonistas es palpable y la banda sonora es absolutamente fantástica. Tiene 2 temporadas cortas, lo que la hace perfecta para ver en un par de días. Pero ojo, este drama tiene escenas bastante subidas de tono, así que no es para todos los gustos. Si buscas una historia romántica intensa y llena de pasión, Fi te va a encantar. Además, la actuación de Serine y Sarikaya como Duru es simplemente espectacular. Ella le da vida a un personaje complejo y vulnerable que te robará el corazón.
Fi es una adaptación de una trilogía de libros de la autora turca Azra Cohen, y la serie logra capturar la esencia de la historia original. La narrativa es intensa y adictiva, explorando los límites de la obsesión y el deseo. Cam Mañay, interpretado magistralmente por Ozan Guven, es un personaje fascinante y perturbador. Su carisma y su inteligencia lo hacen irresistible, pero su lado oscuro y manipulador lo convierten en un peligro para todos los que lo rodean. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa, que lucha por alcanzar sus sueños. Su relación con Khan es compleja y tóxica, pero también está llena de momentos de pasión y conexión. La serie también explora las vidas de otros personajes secundarios, como Ozge, una periodista investigadora que descubre los secretos de Khan, y Deniz, un amigo cercano de Duru que está enamorado de ella. Fi es un drama que no te dejará indiferente. Te hará reflexionar sobre el amor, el poder y la ambición. Y si te gusta el drama con un toque de erotismo, esta serie es perfecta para ti. Prepárate para una montaña rusa de emociones y giros inesperados. Además, el vestuario y la ambientación son impecables, creando un mundo lujoso y sofisticado que te transportará a Estambul. Fi es una experiencia visual y emocional que no te puedes perder. En tercer lugar, tenemos Immortals o Yaşamayanlar en turco. Prepárense para un drama de vampiros con un toque turco. Esta serie de Netflix sigue a Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió. La historia está llena de acción, romance y elementos sobrenaturales. Immortals es una serie entretenida y adictiva con una trama original y personajes interesantes. La ambientación en Estambul le da un toque único y la banda sonora es bastante buena. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón rápida. Si te gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals es una opción que no te puedes perder. Además, la actriz Elçin Sangu como Mia es fantástica. Ella le da mucha fuerza y carisma a su personaje. Aunque el tema de los vampiros puede sonar trillado, Immortals lo aborda de una manera fresca y original. Immortals se distingue de otras series de vampiros por su enfoque en la historia y la cultura turca. La serie incorpora elementos del folclore otomano y utiliza la ciudad de Estambul como un telón de fondo misterioso y fascinante. La lucha entre Mia y Dmitri es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal, y la serie explora temas como la venganza, la redención y la búsqueda de la identidad. Los efectos especiales son impresionantes y las escenas de acción están muy bien coreografiadas. El elenco es talentoso y la química entre los actores es palpable. Kerem Bürsin interpreta a Dmitri con un encanto y una crueldad que te pondrán los pelos de punta. Además de la trama principal, Immortals también explora las vidas de otros vampiros y humanos que se ven envueltos en la lucha. La serie crea un mundo rico y complejo que te sumergirá en la oscuridad de la noche. Si eres fan de las series de vampiros, Immortals es una opción que te sorprenderá gratamente. Su originalidad y su toque turco la hacen única y adictiva. Prepárate para una noche de suspenso, acción y romance con esta joya de Netflix. Y no te pierdas los impresionantes escenarios de Estambul, que le dan un toque mágico a la serie. Ahora pasemos a nuestro cuarto drama, The Protector o Hakan, Muaf en turco. Esta serie de Netflix sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de una amenaza inmortal. La historia combina elementos de fantasía, acción y drama con un toque turco. The Protector es una serie entretenida y llena de acción con efectos especiales impresionantes y una trama interesante. La ambientación en Estambul le da un toque único y los personajes son bastante carismáticos. Tiene 4 temporadas, pero cada una es relativamente corta, lo que la hace perfecta para ver en varias sesiones. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque diferente, The Protector es una opción que te va a gustar. Además, la serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger el legado cultural. Aunque al principio puede parecer un poco genérica, la historia va mejorando con cada temporada y los personajes se vuelven más complejos. The Protector es una serie que combina elementos de la mitología turca con el género de superhéroes. La historia de Hakan, un joven humilde que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de los inmortales, es fascinante y adictiva. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de proteger el legado cultural. Los efectos especiales son impresionantes y las escenas de acción están muy bien coreografiadas.
Atay Ulusoy interpreta a Hakan con un carisma y una vulnerabilidad que te harán conectar con el personaje. Además de la trama principal, The Protector también explora las vidas de otros personajes, como Zeynep, una joven científica que ayuda a Hakan a descubrir sus poderes, y Kemal, un hombre misterioso que conoce los secretos de los inmortales. La serie crea un mundo rico y complejo que te sumergirá en la magia de Estambul. Si eres fan de las series de superhéroes, The Protector es una opción que te sorprenderá gratamente. Su originalidad y su toque turco la hacen única y emocionante. Prepárate para una aventura llena de acción, fantasía y drama con esta joya de Netflix. Y no te pierdas los impresionantes escenarios de Estambul, que le dan un toque mágico a la serie. A medida que avanza la serie, la trama se vuelve más compleja y los personajes se enfrentan a desafíos cada vez mayores. Hakan debe aprender a controlar sus poderes y a confiar en sus aliados para proteger a Estambul de la destrucción. Finalmente, y para cerrar con broche de oro nuestra lista, tenemos Aleph. Este mini-drama es un thriller policíaco con elementos de misterio y folclore turco. Cuenta la historia de dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La historia es oscura, intrigante y te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. Aleph es un drama muy bien hecho con una fotografía impresionante, una banda sonora inquietante y actuaciones sólidas. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para ver en un fin de semana. Si te gustan los thrillers policíacos con un toque diferente, Aleph es una opción que te va a encantar. Además, la serie explora temas como la religión, la historia y la identidad cultural. La ambientación en Estambul le da un toque único y la trama te mantiene adivinando hasta el final. Es una serie que te hará pensar y que te quedará grabada en la memoria. Aleph es una serie que te sumerge en el lado más oscuro y misterioso de Estambul. La historia de dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales es intrigante y te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La serie explora temas como la religión, la historia y la identidad cultural. La fotografía es impresionante y la banda sonora es inquietante, creando una atmósfera de suspense y misterio. Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan interpretan a los detectives con una química y una intensidad que te harán conectar con los personajes. Además de la trama principal, Aleph también explora la historia de Estambul y sus antiguas tradiciones. La serie te transporta a un mundo de secretos y misterios que te dejará pensando mucho tiempo después de haber terminado de verla. Si eres fan de los thrillers policíacos con un toque diferente, Aleph es una opción que te encantará. Su originalidad y su atmósfera única la hacen inolvidable. Prepárate para una noche de suspense, misterio y drama con esta joya turca. Y no te pierdas los impresionantes escenarios de Estambul, que le dan un toque mágico a la serie. La serie está llena de simbolismos y referencias a la cultura turca, lo que la hace aún más interesante y enriquecedora. Aleph es una experiencia visual y emocional que no te puedes perder. Y ahí lo tienen, mis queridos adictos a las series, 5 mini-dramas turcos que les robarán el corazón en un instante. Ethos para reflexionar sobre la sociedad, Fi para encender la pasión, Immortals para un toque sobrenatural, The Protector para la acción y la fantasía, y Aleph para los amantes del misterio y el thriller. 5 propuestas diferentes, pero todas ellas con ese sello turco que las hace tan especiales y adictivas. Espero que hayan disfrutado de esta selección tanto como yo disfruté preparándola para ustedes. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevos dramas turcos que los enganchen. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguno de estos dramas? ¿Cuál es su mini-drama turco favorito? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. También me pueden dejar sugerencias de otros dramas que les gustaría que reseñara en el futuro. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estos mini-dramas turcos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones y sorpresas. Hasta la próxima.